Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo trinitariamente alma y cuerpo, en cada uno de sus seres siendo y en el de sus seres amados, y otros que potencialmente han de ser amados por gracia del Espíritu Santo, caminando con Jesucristo y recogidos como comunidad cristiana de regreso a casa al Padre Creador. Amén. Hoy 13 de junio del año 2022, amorosamente envío un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos en Cristo, agradecido por su ser estar compartiendo la palabra del Señor y aconteciendo con Cristo desde su propia experiencia de vida, para tratar humildemente de aprender, de comprender y de trascender en el alma hacia el cielo todo lo que en el cuerpo nos ata a la tierra por los apegos que en lo filial de las relaciones nos esclavizan. Sea entonces la ocasión de comprender un poco la palabra del Evangelio San Mateo, que Jesucristo nos hace una catequesis maravillosa sobre los santos evangelios en estos días, pero en particular de los mandamientos, de la ley de Dios, que desde la ley mosaica Él sintetiza inigualablemente en el amor, y que uno a uno hemos venido revisando estos días y hoy de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, cómo la descodifica, cómo la modifica, cómo la transforma amorosamente, pedagógicamente, tiernamente, que es en el amor. Y allí mismo en la antigua alianza, en Nabot, frente al rey Ahaz, movido por su esposa Jezabel, en conspiración contra el amor, que es todo lo contrario, afectar al otro, alterar las cosas y deteriorar la obra de Dios. Por eso también ahí en el Salmo que nos invita es a suplicar al Señor en alabanza, que escuche nuestros gemidos cuando nos sentimos tristes, agobiados y solos. Hoy día, que siempre ha sido, es y será esa dualidad de la naturaleza humana. Vamos entonces a meditar en la palabra, si lo permiten. Y es en el libro de los Reyes, en el capítulo 21, entre los versículos 1 y siguientes. Algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel, llamado Nabot, tenía un viñedo en aquel pueblo, junto al palacio de Ahab, el rey de Samaria. Un día Ahab le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor. O, si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot respondió a Ahab: «No permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres». Ahab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel,
su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Ahab contestó: hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo, o si él lo prefería, le daría otro viñedo a cambio, pero él no me lo quiere ceder. Entonces Jezabel, su esposa, le respondió: pero tú eres quien manda en Israel. Anda, come y tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Enseguida escribió ella cartas en nombre de Ahab y les puso el sello real. Luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía: anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten 2 testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había enviado. Anunciaron ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron 2 testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. En cuanto Jezabel lo supo, le dijo a Ahab: ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Ahab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Entonces el Señor se dirigió a Elías, el de Tisbe, y le dijo: ve enseguida a ver a Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, del cual ha ido a tomar posesión. Le dirás: así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la tuya. Ahab le respondió a Elías: así que tú, mi enemigo, me encontraste. Sí te encontré, contestó Elías, porque no cometes más que malas acciones a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor ha dicho: voy a traer sobre ti a desgracia, y voy a acabar con toda tu descendencia. Destruiré a todos los varones descendientes tuyos que haya en Israel. Además haré con tu familia lo mismo que hice con lo de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasá, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho: los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Ahab, que incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropa áspera y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor dijo a Elías: ¿has visto cómo Ahab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 5, atiende a mis gemidos, Señor. Nos unimos en alabanza al Señor y en humildad con súplica. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende mis gemidos,
oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Atiende a mis gemidos, Señor. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. ¿No eres tú un Dios que se complace en lo malo? Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. Atiende a mis gemidos, Señor. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia, mirando ante tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia, llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompiendo por dentro sepulcro abierto, en su garganta su lengua es mentirosa. Atiende a mis gemidos, Señor. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo. Atiende a mis gemidos, Señor. Y en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 38 y 42. Sobre la venganza. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En gracia del Espíritu Santo que sigue aconteciendo en nuestro ser siendo, humildemente quiero compartir una meditación de la palabra para incitar en todos vosotros, hermanos amados en Cristo, tus propias meditaciones y compartirlas para que sigamos creciendo en el Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por quién dobla las campanas? Por ti, por mí, por todos. Mientras proclamaba la palabra en el Salmo, por eso santiguarme, como nos enseñaron los abuelos, los mayores, los antecesores. El saludo trinitario al día y el saludo trinitario a la noche, pero el saludo trinitario todo el día. Que en gracia de Dios nos consigamos con seres amados, con seres de luz y con seres que nos surgen por Cristo mismo, como testimonio de vida eterna, para probarnos en nuestra fe, en nuestra misericordia, en la caridad. Y en esta tríada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Creador, seguimos siendo una obra inconclusa por el mismo Creador, cada uno de nosotros seres siendo amados por el Padre, salvados por el Hijo Jesucristo y santificados por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En esta doctrina, catequesis, en la liturgia que en el Evangelio de San Juan nos presenta en el propio Jesucristo,
maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y retomando desde la antigua alianza también el maestro de la tradición judaica, la ley mosaica, y de la antigua alianza, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, para hablar del mal, lo contrario al bien, pero porque no se lee de la obra del Padre, el bien común que somos, cada uno de nosotros, hijos amados del Padre, y del bien que somos, esta tierra maravillosa, este Laudato Si, esta obra que nos acoge, la creación, y el bien que somos celestialmente, que es la morada eterna, que es el espacio-tiempo, que energéticamente hemos de llegar algún día, siempre que siga aconteciendo entre nosotros, con nosotros y por nosotros, la Santísima Trinidad. Amén. Para ello, retomando 3 momentos que les comparto amorosamente del día de ayer, la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, en la palabra proferida por el presbítero Jonathan, en la catedral, con el órgano, recién reinstalado, o reajustado, o recuperado, y embellecida la catedral para todos ustedes, seres amados, que nos acompañen. Bienvenidos sean acá en Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Ayala. Y en la palabra nos hacía claridad sobre qué es Dios para nosotros. Hagámonos esa pregunta. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Y para qué establezco esa relación con Dios? Eso nos lleva a pensar el origen, los caminos y el destino. Que para ese acompañamiento envió a su Hijo amado Jesucristo, testimonio de vida eterna, trinitariamente unido al Padre y al Espíritu Santo, que también nos lo envía para dejarnos, luego de que Él hace en su pasión, muerte y resurrección su misión, cumple su encargo del Padre Creador, y acontece en todos, seres amados, que en los apóstoles, los discípulos, siervos suyos, todos que somos, hoy día acontece también, para que sigamos tejiendo confianza, esperanza y una crianza, resignificando nuestras vidas en la Santísima Trinidad. Amén. Ahí es cuando nos hablaba de el hermano Jonathan, de las formas que históricamente han tenido desde el politeísmo en los griegos y Antigua, los sumerios, dioses, los espíritus de la tierra, cada cosa, cada criatura, y hoy en día proliferan dioses, cada criatura, cada cosa, cada situación, de seres aferrados al tener, al poder, al placer, y queriendo caminar ahí, egos, apegos, esos desasosiegos. Esas son las angustias, esas son las aflicciones, esas son las distracciones del mundo, de lo mundano, de lo inmundo, de lo que realmente nos debe ocupar, que es el reino de Dios, la vida eterna, la felicidad, la paz y la libertad en plenitud. Ya eso vino Cristo, retomando sus propias palabras, humildemente, a dar plenitud a la ley, no a abolirla,
situado en lo mismo, hoy día. Si uno mira atrás, en la antigua alianza con Nabot, humilde servidor del Señor, y cómo le restaura en su condición luego de haber sido asesinado por complicidad de su esposa Jezabel y el rey Ahab, maldad por asumir lo que en gracia no le pertenece, pero en abuso de poder, queriendo tener más o de otra forma, o lo que al otro le causa bien. Eso, todas esas maldades del ser humano, envidias, temores, miedos, que no es otra cosa más que inseguridad. Y el placer, claro, acompañado por alguien que se vuelve cómplice de quienes no tienen directamente el poder, pero indirectamente influyen sobre quien lo tiene y más bien lo utilizan. Y otros por omisión o por ingenuidad, quienes toman la decisión allí como ancianos, como mayores, la autoridad religiosa y la autoridad política, uniéndose para atentar contra el débil, contra el dócil, contra el tierno, porque sigue a Jesús. Ahí es cuando en la enseñanza del Maestro, sin que haya hecho referencia directamente a esta situación, pero en el contexto ya del pueblo cristiano, con otras situaciones de la ley mosaica que ha vivido, en la cual ha permanecido también como judío, su familia judía también, y creyentes también en Dios, temerosos de Dios y respetuosos de la ley de Moisés, como hijos de Abraham, como pueblo de Israel elegido. Y les cambia todo el discurso, les voltea en la práctica como testimonio de vida, algo que soñaría como una visión. Decía el padre Luis Vivo esta mañana en Televid, en la Eucaristía. Alguien podrá decir, pero ¿qué pasa? No se comporta como todos, no hace lo mismo que todos, no responde de igual forma frente a la agresión, frente al daño, al maltrato. Antes, por el contrario, con el amor, con la misericordia y el perdón. Por eso es maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Dicen el rito, pero es el grito, porque hay que gritarlo con júbilo, con gozo, con alegría, que no se quedó en la ley, entrampado, anonadado y ensimismado por el que tiene supuestamente el poder en la tierra. No lo tendrían, como le dijo el mismo Jesucristo a Pilatos, si no se hubiese concedido por el Padre. Es gracia a Dios. Pero en esa oportunidad que el malogran, y con su perdón, su misericordia y su amor, a través de Elías, el profeta, retomando esta experiencia de Nabot, le anuncia que le perdona la vida. Ya no serás tratado como un perro. Los perros eran los pobres, los miserables en Israel. No necesariamente como se utiliza hoy en día despectivamente o como un animal. Sabe poder interpretar es como lo más bajo. Como el Magnificat, que habla, que le ha dado a los pobres el alimento y a los débiles los ha fortalecido, y al fuerte te lo ha humillado. Eso. Pero esa lección fundamentalmente retoma sentido cuando, retomando otra experiencia maravillosa, el padre Pedro Justo Berrío, en la parroquia del Carmelo de Santa María en Itagüí. Amorosamente un saludo también para nuestros hermanos allí, por algún momento haber caminado
por estos sitios, y mencionando al padre Baena, sacerdote jesuita, también con su catequesis en teología, cómo ese proceso de nacer, crecer y de crecer para poder entrar al reino de los cielos, cuando se es niño, joven y adulto, porque es la kenosis, abajamiento, humillación, reconocimiento de Dios, temor de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo, y pidamos por ella y los frutos del Espíritu Santo. El amor, la misericordia, el perdón, el temor de Dios, el consejo, la sabiduría, el discernimiento, todo ello. Pero más por los frutos los reconoceréis, como decía, como la obra, no como palabra consumada. Y fue otra experiencia maravillosa ya en la Señora de Milagrosa, en Francia, donde está Fray Alejandro Tobón, con los cantos gregorianos. Espectacular sentir esta música desde siglos IV, V. Él nos ha compartido su música y está disponible también para todos nosotros, seres amados de Jesús. Y sentir a plenitud ese éxtasis de una Eucaristía concelebrada por Cristo y las antífonas de entrada de la comunión, la del aleluya principalmente. Y esos cantos en griego que enaltecen el alma como coros celestiales. Amén. Pero los podemos situar en Jericó cuando quieran escuchar allí con el órgano ya esa Eucaristía. Mis seres amados, es muy claro la palabra, es claro el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y es clara la meditación que nos hace en estas testimoniales de otros seres amados que han caminado, guías espirituales, que extiendo esa red para todos nosotros, como una comunidad tejiendo, como seres resignificando nuestras vidas, nuestro ser siendo, que era algo también muy hermoso que decía el presbítero Pedro Justo Berrío, que acontezca Dios en cada uno de nosotros, no está lejano, no es distante, no, cada vez somos siendo, como decía también Fray Alejandro en algún momento, una versión de Jesucristo. Conversión es eso, cuando se estuvo hablando del proceso pascual antes, en la Semana Santa, con la Cuaresma. Ser cada vez una mejor versión de sí mismo y ser conversión cristianamente, alma y cuerpo. Esa es la invitación para poder irnos alivianando, soltando, desconfinando de todas esas presiones de lo externo, de lo mundano, de lo inmundo que hemos hecho del mundo, cuando seguimos esas malas prácticas, esas malas costumbres, esas malas tradiciones. No porque otros lo hagan, lo tenemos que seguir haciendo. Decía también el Maestro Jesucristo, referido a los fariseos y escribas. Hagan todo lo que Él les dice, porque está en la ley mosaica, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque eso todo lo venimos haciendo. Y no solo los reyes, los gobernantes, los que tienen el poder, no, cada uno de nosotros, que nos creemos dueños de la vida, y nos creemos dueños de la vida del otro, y nos creemos de tener el control sobre el otro, sobre lo otro y sobre todo. Nos creemos unos semidioses. Mis amores, humildad, obediencia a Dios y respeto. Situarnos en que somos una miserable criatura con todo el amor, somos humus, somos polvo de tierra. Lo único que se salva es el alma si queremos seguir avanzando.
queremos seguir creciendo en el Señor, si queremos seguir siendo vida eterna. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Un abrazo, muchas gracias.